La psicología del futuro. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Facultad de Psicología presentan Sexualidad en la cultura moche, arqueología cognitiva de la fertilidad y la antifertilidad. ¿Conoces a la cultura moche y a sus famosos huacos eróticos? Desde hace una semana, la representación de un huaco de la fertilidad, o popularmente conocido como erótico de 3 metros, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos en la entrada a la campiña de Moche, provincia de Trujillo. Personas de todas las edades que van a visitar las huacas El Sol y la Luna se toman fotografías. Daniel Santos y Cristian Tirado aseguraron a RPP que les genera más interés por conocer la cultura moche. Yo he visto en varias oportunidades algo parecido en miniatura de la cultura y creo que ahora la están de alguna manera invitando a que conozcamos más porque llama la atención y uno se comienza. ¿Qué significado esconden los huacos eróticos sobre la sexualidad moche? Coméntenos un poco más sobre estos huacos eróticos que ahora pues han sido mucho más conversados o sonados esta última semana, directora. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a la República por hacer esta nota en el Museo Larco desde hace ya pues muchos años, no décadas, el arte erótico del Antiguo Perú, como lo estudió también Rafael Arco, nuestro fundador, se exhibe en unas galerías que justamente hemos renovado recientemente para nuestra reapertura hace algunos meses, en el mes de mayo. La Galería Checán está abierta, como tú bien dices, con un aproximado de 180 piezas, que son las que han estado antes acá, pero con una renovada museografía, para apreciar mejor y con una curaduría también que permite una relación con estas representaciones de los órganos genitales, del cuerpo humano femenino, masculino y también de las diversas interacciones sexuales entre los seres humanos y también muchas piezas que representan lo que también has mencionado, que es cómo los seres que habitan, por ejemplo, el mundo interior, están potentes sexualmente y muestran de esa manera su relación con la fertilidad, con la venida de las aguas, etc. Entonces tenemos una cantidad de piezas, no solamente en los depósitos accesibles en el catálogo virtual, sino en esta exposición de la Galería Checán, que en 6 salas nos permite pues una explicación, ¿no? Un recorrido en el cual se aprende y se toma contacto con estos pues, cuerpos de barro. Acompáñanos a conocer más sobre la sexualidad en la cultura moche. La cultura moche o mochica es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló entre los siglos II y VII en el valle del río Moche, actual provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad. Son considerados los cerámicos del antiguo Perú, gracias a su fino y elaborado trabajo que realizaron en sus ceramios. Destacan por su expresividad, perfección y realismo de sus cerámicas, de los cuales sobresalen los huacos retratos y los huacos eróticos. Llama la atención el por qué el pueblo moche del norte del Perú desarrolló una abundante iconografía centrada en representaciones sexuales, algo que no se repite en otras culturas antiguas de América. Por ejemplo, en las culturas mesoamericanas, como la azteca, no abundan las representaciones sexuales. Más les importó representar los ritos fúnebres de sacrificio y temas relacionados con la vida y la muerte. El presente documental de arqueología cognitiva aborda el misterio
de la sexualidad en el antiguo Perú, en particular de los moches. La impactante iconografía plasmada en vasijas de cerámica son una ventana para observar su estilo de vida y sus creencias religiosas, pues la simbología de los actos sexuales estaba relacionada con el mundo de los vivos, la fertilidad, y el mundo de los muertos, la antifertilidad, sacrificios y personajes esqueletizados. ¿Qué tipo de creencias y procesos de pensamiento guiaron las prácticas sexuales de la cultura moche? Hablar de sexualidad humana es hablar de la esencia misma del ser humano. La sexualidad humana es una dimensión fundamental del ser humano, porque es necesaria para identificar al ser humano como tal, ya que está íntimamente relacionada con la afectividad, la capacidad de amar y la aptitud para relacionarse con los demás. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana se define como el aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones interpersonales. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Las conceptualizaciones clásicas del pensamiento mágico lo describen como un razonamiento precientífico, intentos primitivos de entender y controlar los fenómenos de la naturaleza, internos y externos, asociando inadecuadamente los eventos, animando lo inanimado y antropomorfizando objetos o procesos para dar sentido a lo desconocido. Los mochica eran un pueblo costero, con una amplia mitología y divinidades representadas por animales antropomorfizados, con la que buscaban explicar los distintos eventos de la naturaleza. Por otro lado, en la cultura moche, el chamanismo estaba altamente difundido y se creía que los chamanes, considerados sabios, tenían comunicación continua con deidades y las fuerzas sobrenaturales, por lo que ellos eran los encargados de realizar los pagos, sacrificios en los lugares sagrados. Según Rossini Nemerov, 2002, decimos que algo es producto de la magia cuando está implicada la actividad humana, a diferencia de lo que ocurre con la religión que apela a un ser divino, y cuando invoca a causas que no son consistentes con las opiniones actuales que comparten los científicos occidentales sobre cómo funciona el mundo. Algunos autores clásicos postulan un curso evolucionista o del desarrollo en el que la magia pasó a ser reemplazada, a lo largo de la historia, primero por la religión y finalmente por la ciencia. La arqueología cognitiva es la disciplina que estudia los restos materiales de sociedades del pasado con el objetivo de deducir los sistemas de creencias y procesos del pensamiento que guiaron las mentes del pasado en sus actividades de creación de cultura material, tales como artefactos, edificios, fosos, etc. La arqueología cognitiva de proceso, introducida recién en la década de 1990, centra sus estudios en los vestigios arqueológicos de artefactos tecnológicos y de subsistencia con la finalidad de reconstruir la ideología, el pensamiento religioso y la cosmología que sustentan los procesos de toma de decisiones de las mentes del pasado. En el caso estudiado debemos deducir qué tipo de creencias y procesos de pensamiento guiaron las prácticas sexuales de los antiguos peruanos. Al ser muy poderosas las necesidades sexuales, cada cultura impone normas de regulación de las prácticas sexuales para reencauzarlas y refrenarlas por sistemas de mediación,
como creencias, valores, reglas de la comunidad, roles de la división de trabajo. En las vasijas de cerámica analizadas se puede inferir prácticas sexuales forzadas. Los artistas moche eran bastante explícitos al elaborar sus representaciones sexuales. En el segundo caso se representa un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer animal. Este sería un artefacto de nivel terciario donde el artista ha dado vuelo a su imaginación creativa. Investigadores peruanos como Federico Kaufmann opinaba contrario a lo que se dice del arte moche, que es un arte que buscaba fines pedagógicos e incluso que sus desproporcionados órganos, así modelados en pieza de arcilla, indicaban el abuso de sustancias tóxicas derivados de la hoja de coca. Lo que aseveraba Federico Kaufmann era que la cultura moche, a través de su rica gama de huacos eróticos e incluso algunos monumentos arquitectónicos del perfil fálico, contienen un mensaje mágico y religioso. Esto evidencia un arraigado culto a la fertilidad que surgió en una tierra ávara y ruda, a la que sus habitantes primigenios lograron arrancar frutos solo luego de muchos esfuerzos. Además, Kaufmann menciona que la vida espiritual del antiguo Perú estaba impregnada del tema sexual y que los recipientes eróticos no tenían una función pornográfica, sino más bien mágica. Kaufmann menciona que a los moches les gustaba representar todo: enfermedades, batallas, frutos. Hubiera sido sospechoso que no tengan nada sobre sexo, pero si hacemos una estadística, el porcentaje dedicado a ello es mínimo. Incluso los ceramistas moches tuvieron limitaciones. Respecto a la iconografía mochica, ellos representan asimismo escenas amorosas que tienen lugar en contextos macabros. Algunas de las escenas amorosas que tienen lugar en ultratumba revelan estar inmersas en ceremonias propiciatorias de la fertilidad. Tal es el caso de la representación escultórica de un varón de rostro cadavérico que se masturba mientras mujeres con las cabezas trocadas por calaveras extienden sus manos para recibir el semen que el personaje desparrama al eyacular. La referida ausencia de premiación o de condena en ultratumba se explica por cuanto la estructura mágico-religiosa constituía algo que era aparte de la moral. Se centraba más bien en actos de adoración y ofrendas, destinadas a congraciarse con las divinidades, que decidían si castigaban o no a los hombres, desatando catástrofes como sequías, lluvias torrenciales o heladas, fenómenos que por igual provocaban crisis de alimentos. La cerámica moche es sin duda muy rica, siendo de tipo escultórica, pictórica o mixta, y de tipo naturalista, donde representaban muchas situaciones cotidianas. Entre dichas escenas, la representación sexual fue evidente, incluso las de sexo entre hombres, en donde, contrariamente a lo señalado por Kaufmann, se menciona que el 95% del arte erótico mochica representa prácticas sexuales de la variedad referida por los españoles, como ese pecado nefando o abominable. La clasificación de huacos eróticos por Rafael Larco Joyle. En su libro Checán de 1966, Rafael Larco Joyle propone una clasificación de los vasos llamados eróticos en 4 tipos. A continuación, se presentan extractos de su obra en la que los describe e interpreta. Tipo 1. Representaciones de erotismo naturalista. Coito que lleva a la fecundación y que evita la concepción. Enfrentándonos a todas las hipótesis, pero ubicando nuestro criterio en el nivel puramente arqueológico, habríamos aceptado los vasos representativos de coitos naturales,
como ofrenda funeraria por un motivo de vital trascendencia, el de la fecundación o propagación de la especie. Pero el por qué los mochicas se pronuncian por la conjunción carnal contra natura con la mujer y violentan su imaginación para reproducir toda esta variedad de formas de ese ayuntamiento infecundo, ha sido el dilema que nos ha planteado su observación. Este punto complejo lo he discutido con muchos hombres de ciencia durante largas horas y hasta agotar hipótesis. No teniendo nexo entre coito con ningún otro ceremonial de carácter religioso, llegamos a la conclusión de que obedecía a un fin: evitar la concepción. Tipo 2. Representaciones de erotismo religioso. Estudiando las escenas complicadas, sacamos en limpio que la cópula de la divinidad Aya Paek, antes que una relación directa y objetiva del placer sexual en sí, demuestra la fecundidad. En estos vasos, la divinidad se adorna la cabeza con su más lujoso atavío. No le faltan sus atribuciones principales, ni los aretes de cabeza de serpiente, ni en el cinto formado por una serpiente bicéfala. Ostenta sus collares y joyas. Hay representaciones aisladas de la divinidad en el ayuntamiento. La vemos sentada practicándolo, unas veces frente a la mujer, otras en la postura natural de la conjunción carnal y, finalmente, realizándolo contra natura. Quisieron los mochicas, con estas escenas, convertir a su divinidad en el centro del poder de la fecundación. Buscaron divinizar el amor para dejar un testimonio de que el amor es la fuerza creadora del mundo, el ímpetu generatriz de la vida universal, más aún de la vida misma. Al dotar a la divinidad de los atributos sexuales del hombre, sublimaron las funciones del instinto y del sentimiento erótico. Tipo 3. Los vasos moralizadores. Creíamos al principio que estos vasos con la imagen de la muerte eran individuos semi-esqueletizados en diversas actitudes, o se habían colocado dentro de la tumba representando al difunto entregado a los placeres sexuales. Pero al estudiar todas las series, hemos llegado a la conclusión de que se trata de vasos moralizadores, cuyo móvil es demostrar cómo los excesos sexuales no solo desintegran el cuerpo hasta destruirlo, sino que afectan aún el dominio del espíritu, anulando la voluntad y hundimiento por completo al hombre. Muchos de estos ceramios tienen a ambos costados de la cara el típico signo escalonado de los castigados por desollamiento. En esta forma, con los ojos sin párpados y el movimiento mandibular inferior, se daba al reo la expresión morbosa y terrorífica que ellos requerían para que la sanción lograse escarmentar en lo que presenciaban la dantesca escena. Estas imágenes de la pérdida gradual de la vida
que vemos en los vasos moralizadores nos transmiten que los mochicas quisieron llevar al espíritu del individuo la convicción de que la conducta lujuriosa consume paulatinamente al ser humano. Los vasos humorísticos. El mochica encontró elementos que, no dejando de expresar sus ideas, matizaron sus aberraciones con toques de humorismo y acentos de picardía, tendencia que se advierte desde la época evolutiva. Entre los mochicas, los vasos botelliformes, cuyo pico es el de un pene en erección, son comunes. La única manera de beber en estos recipientes es tomar del glande mientras el contenido se evacúa por el meato. Encontramos también vasos en los que el mango es un miembro en erección y por el borde, que es por donde no se puede beber, se distinguen perforaciones en línea horizontal. Su objeto es obligar al bebedor a no hacerlo por este sitio, ya que al inclinar el recipiente antes de que el agua llegue a la orilla, ya se ha derramado por los orificios abiertos a propósito, para que el líquido moje al bebedor. Este no tiene más remedio, si quiere probar el contenido, de hacerlo por la representación sexual que ostenta el vaso. Los mochicas humanizaban el órgano masculino con el objeto de darle la acción y la vida de una persona. Son comunes también los vasos en que aparece el hombre con los genitales desproporcionados, alcanzando a veces la misma estatura del sujeto. Algunos trabajados con el mismo dispositivo que impone al bebedor a imitar el contacto bucopeniano. Otro buen número de recipientes figura, en su concavidad, mujeres en actitud supina. Todos los vasos de esta clase encierran doble fondo. Otros ceramios nos representan a una mujer con una vulva desmesurada. Quien bebe está forzado, debido a la intencionada estructura del ceramio, a tomar por los órganos femeninos. A nivel biológico, la sexualidad tiene como función la reproducción de la vida, es decir, está motivada por la necesidad de sobrevivir. Sin embargo, el sexo también tiene otras metas necesarias como el disfrute. A partir de estas se despliegan otras funciones útiles de origen sociocultural que veremos a continuación. A nivel psicosocial, las razones por las que la gente participa de los actos sexuales están muy relacionadas con las necesidades sociales diversas. Los actos sexuales pueden servir simultáneamente para varias funciones y las personas varían respecto de las creencias y valores socioculturales. Según Nelson, además de la función reproductiva, la sexualidad se caracteriza por las siguientes funciones psicosociales. 1. Amor y afecto. Grado al cual la conducta sexual está motivada por la necesidad de compartir y recibir afecto e intimidad con otra persona. 2. Hedonismo. Grado al cual la conducta sexual está motivada por la necesidad de estimulación sexual placentera. 3. Reconocimiento. Grado al cual la conducta sexual está motivada por la necesidad de ser considerado competente o experto. 4. Dominio. Grado al cual la necesidad de controlar e imponer la voluntad propia a otra persona motiva la conducta sexual. 5. Sumisión. Grado al cual la conducta sexual está motivada por el deseo de ceder control o el poder, así también el deseo de protección. 6. Conformidad. Grado al cual la persona participa en la conducta sexual de conformidad con las expectaciones de los demás para obtener aceptación social.
7. Novedad. Grado al cual la conducta sexual está motivada por la necesidad de excitación, exploración y necesidad de aliviar el tedio. Para entender las prácticas sexuales como fuente de flujo en la conciencia, usaremos la teoría de Mihai, Csikszentmihalyi, donde se propone que las experiencias óptimas, como el sexo voluntario, generan un flujo de ordenamiento de la conciencia que podemos denominar felicidad. Asimismo, las prácticas sexuales forzadas generan un flujo negativo que puede generar mucho sufrimiento. Según Csikszentmihalyi, el sexo puede ser agradable o desagradable según lo que sucede en la conciencia de quienes se involucran en la actividad sexual. El mismo acto sexual puede vivenciarse como algo doloroso, repugnante, indiferente, ameno o placentero, dependiendo de cómo se vincula a las metas de cada persona. En este sentido, una violación puede no ser discernible físicamente de un encuentro amoroso, pero los efectos psicológicos en los participantes en la actividad sexual pueden ser opuestos, como en el caso observado en el Huaco Moche, donde un hombre fuerza a una mujer a practicarle sexo oral. A partir de las representaciones sexuales moche se puede inferir una sociedad patriarcal. Una experiencia óptima o flujo a nivel cognitivo es el orden en la conciencia y a nivel emocional es el regocijo, la alegría al finalizar un trabajo difícil o el simple hecho de compartir un pedazo de pan con un amigo. Por lo tanto, el yo disfruta de la capacidad para alcanzar los objetivos de la actividad. El hecho de acercarse a la meta es la retroalimentación necesaria para crear el flujo en las esferas emocional y cognitiva. Según Csikszentmihalyi, el erotismo es al sexo como el deporte es a la actividad física. Ejemplo de manual que intenta fomentar el erotismo es el Kama Sutra, donde se cultiva una sexualidad con significativo religioso y de la fertilidad. Sin embargo, existen formas de flujo útiles y malignos. El flujo útil se caracteriza por la motivación intrínseca y el disfrute de obtener metas trascendentes. Desde la arqueología cognitiva se puede inferir a partir de las representaciones sexuales moche la situación de anomia y alienación de la sociedad moche por sus rituales de infertilidad, personajes esqueletizados y el mundo de la muerte. Según Csikszentmihalyi, el flujo maligno es causado por la motivación extrínseca, factores externos como las recompensas, la presión social y los castigos. Existen impedimentos para fluir que generalmente son obstáculos externos poderosos. En origen, algunos de ellos son naturales y otros son sociales, como la manipulación de la voluntad del individuo. Las condiciones sociales que inhiben el flujo son anomia y la alienación. La anomia, literalmente la carencia de reglas, hace referencia a la transgresión de las normas morales. La alienación es una condición en que la gente se ve obligada a actuar en forma contraria a sus propias metas. Para esta sección expondremos la propuesta presentada en el libro Morir para gobernar, sexo y poder en la sociedad moche, del Museo Chileno de Arte Precolombino. Para esta categorización se toma en cuenta el tipo de actividad sexual y o los personajes que las realizan, de tal manera que se presentan las categorías de cópula anal, masturbación, vaginas de libación, genitales masculinos antropomorfos, representación animal y cópula vaginal. La representación de la cópula anal es la de mayor predominancia. Se pueden distinguir diferentes posiciones, siendo la más frecuente la de la mujer recostada sobre su vientre y el hombre detrás, de pie con las rodillas semiflexionadas. Asimismo, un gesto que aparece muchas veces es que el hombre sostiene la barbilla de su pareja. En su mayoría, estas vasijas están decoradas con bandas cremas y ocres, lo que según Elizabeth Benson
podría representar la forma de un templo, que enfatizaría la naturaleza simbólica del acto sexual. Hay que añadir que algunos objetos representados, como alfombra, vasijas y otros, han sido encontrados en la realidad. Asimismo, cabe señalar que en estas cerámicas es común incluir a un niño, ya sea recostado a un lado o amamantando. Las cerámicas de masturbación masculina es la segunda en número. En estas se puede observar que la mujer muestra un rostro de indiferencia, enojo y también asco, por lo que se infiere la inexistencia de placer sexual y se enfatiza el factor ritual. También se representa a mujeres masturbando a seres esqueléticos y en algunas escenas esto está asociado con ofrendas funerarias. La principal diferencia entre las escenas de masturbación y las escenas de cópula anal es la mayor representación de hombres esqueléticos en las primeras y aún más el número de mujeres esqueletizadas. También se observa una dualidad simbólica de dos maneras. La primera, la mujer siempre es ilustrada en color rojo y su compañero esquelético en blanco, y la segunda, la mujer es situada a la izquierda de su compañero. En la mayoría de las escenas de sexo oral, representan al hombre forzando a la mujer a realizar el acto y presenta dos variaciones. En la primera, ambos personajes están de lado cara a cara, con el hombre manteniendo o empujando la cabeza de su compañera hacia el pene erecto. La segunda posición muestra al hombre sentado sobre una especie de asiento rectangular, con su compañera sentado en el suelo, justo delante de él. Esta última demuestra el carácter ritual del acto. La postura de pie del hombre durante el sexo oral es bastante poco común. Los penes de libación ocupan el tercer lugar en orden de importancia cuantitativa y corresponden a la representación de un individuo masculino dotado de un pene inmenso. Para utilizar estas vasijas es obligatorio verter o beber por el agujero que hay en el pene. Estos casos conectan la idea del fluido seminal y el ritual del sexo oral. También se muestran personajes esqueletizados, muertos, con una erección, por lo que las erecciones post-mortem podrían explicar estas creencias. Para los moches, este sería un signo indiscutible y prueba definitiva que la vida continuaba después de la muerte. El género femenino también está representado en las vasijas de libación, comúnmente con genitales enormes. Es muy posible que estas vasijas hayan servido para contener ciertos líquidos. Para beber o servir líquido en este tipo de vasijas solo se podrá a través del orificio de la vagina. Estas piezas estarían específicamente relacionadas al concepto de la fertilidad asociado al género femenino. Los genitales masculinos antropomorfizados enfatizan la relación simbólica que parece existir entre la cabeza y el pene. En algunos casos, la cabeza del pene literalmente adquiere la forma de cabeza humana. Como todas las representaciones de penes en iconografía muestran evidencia de circuncisión, se puede sugerir que el derramamiento de sangre en un ritual de circuncisión tiene que haber sido visto como sacrificio. En la cópula en que participan animales, en la mayoría de estas escenas, las protagonistas claves son mujeres, aunque existen otras donde participan solo animales. Las escenas de cópula donde participan solo animales podrían ser agrupadas bajo el tema de escenarios sexuales explorados hasta el momento y la fertilidad, de tal manera que se observa una dualidad entre la vida y la muerte, ya que aquellas entidades que velan por la fertilidad de las plantas y animales son también las mismas que facilitan la reproducción de pestes, tales como los roedores. La cópula vaginal está representada únicamente en una veintena de vasijas con diseños en sobrerrelieve. Dos de ellas implican animales, y todas menos una de las demás incluyen a un ser con colmillos conocido como cara arrugada, que usualmente exhibe un cinturón con la cabeza de una serpiente zorro. Al comparar el tipo de acciones y la naturaleza de quienes realizan el acto sexual,
se puede sugerir que las escenas sexuales que no muestran penetraciones vaginales están estrechamente asociadas al mundo de los vivos y el mundo de los muertos, mientras que las cópulas vaginales están exclusivamente vinculadas al mundo del más allá. La simbología de las representaciones sexuales del Perú antiguo se caracterizan en dos ideologías: uno relacionado con el mundo de los vivos, la fertilidad, y el otro relacionado con el mundo de los muertos, la antifertilidad, sacrificios y personajes esqueletizados. Respecto a las creencias y pensamientos inferidos a partir de las vasijas de cerámica analizadas, se observan prácticas sexuales forzadas, por ejemplo, cópula y masturbación de personajes esqueletizados y mutilados, víctimas de sacrificios. Características de una ideología de la antifertilidad. Los artistas moches son bastante explícitos al elaborar su iconografía sexual. Desde la psicología social, las representaciones sexuales se pueden categorizar, aparte de la función reproductiva, en las siguientes funciones: amor y afecto, hedonismo, reconocimiento, dominio, sumisión, conformidad y novedad. La temática de las representaciones sexuales en la iconografía, en particular de la sociedad moche, las más populares son cópula anal, masturbación, sexo oral, penes de libación, vasijas de libación, genitales masculinos antropomorfos y cópula y animales. La frecuencia de las representaciones sexuales dependen del pensamiento mágico y religioso acerca del mundo de los vivos, fertilidad, y el mundo de los muertos, antifertilidad. Respecto a los huacos eróticos que encontramos en la cultura mochica, se puede ver cómo esas culturas disfrutaban de la sexualidad a lo máximo en todas sus formas, y a partir de la psicología sexual, se puede decir que la sexualidad es algo muy arraigado en el hombre. Es un instinto o un deseo de saciarse de una manera, disfrutando del sexo a plenitud, ya que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Aunque para Kaufman el arte erótico mochica tenía un mensaje mágico y religioso que evidenciaba un culto a la fertilidad. Por ello podemos decir que hace falta mayores investigaciones de los motivos por los que la cultura moche desarrolló sus representaciones sexuales. Desde la perspectiva del arco Joile, los mochicas han representado diferentes facetas de su vida diaria, y en su mayoría en torno a las actividades sexuales, tanto en la vida como en la muerte. El mensaje está claro: en las representaciones de fecundidad, en las dimensiones dantescas del órgano viril masculino y la proyección del más allá de la vida. Parece también que la imagen de la mujer es de subordinación. Pero no es así. Solo trataron de representar la sexualidad en su máximo esplendor. La arqueología cognitiva, que viene siendo una parte de la arqueología, sin embargo, esta no solo nos va a permitir identificar y clasificar instrumentos, sino que además nos trata de dar una luz sobre la evolución de la cognición humana. Busca explicarnos el porqué de la producción de los hechos, cómo se producen y qué factores desencadenantes dan lugar a ese cambio conductual que vemos en el registro arqueológico. Lo que nos ha permitido no solo conocer, sino que también explicar la sexualidad en la cultura moche. Se requieren mayores investigaciones para responder el por qué el pueblo moche del norte del Perú desarrolló una abundante iconografía centrada en representaciones sexuales, algo que no se repite en otras culturas antiguas de América.